El jugador, que en su momento fue considerado uno de los mejores del mundo, Paul Pogba, rompe el empate en los 41 minutos, pero hoy se le percibe como uno de los mayores talentos desperdiciados en el fútbol mundial. Fue un jugador muy experimentado, aunque entre ellos estaba uno que, al llegar a los 35 años, se encontraría exactamente en la misma situación. Esta es la trágica historia de Paul Pogba. En este vídeo se analiza el ascenso de Pogba hasta ser considerado uno de los talentos futbolísticos más destacados del planeta, para luego revelar una serie de desafortunados, imprudentes y, en ocasiones, imperdonables errores que llegaron a poner en riesgo su carrera, e incluso amenazaron con excluirlo del deporte de por vida. A pesar de la turbulenta etapa vivida en Francia, Pogba se instaló bien en Inglaterra. Tras un exitoso paso por las divisiones juveniles del Manchester United, recibió su primera convocatoria al primer equipo en 2010, sin lograr consolidarse por completo en el once titular y alternando con el equipo de reservas, continuó trabajando en su técnica con el conjunto juvenil hasta que fue ascendido de manera permanente al primer equipo en la temporada 2011-2. Hizo su debut oficial en la Premier League contra el Stoke City en enero de 2012, disputando en total 18 minutos. Aunque Paul había mostrado avances hacia convertirse en titular absoluto, no estaba satisfecho con los minutos que recibía. El entrenador en ese momento, Sir Alex Ferguson, había declarado públicamente que planeaba darle más tiempo de juego. De lo contrario, probablemente abandonaría el club. Sin embargo, Paul no fue tan paciente como a Sir Alex le hubiera gustado. Con tan solo 18 años, anhelaba la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Había mostrado destellos de potencial, pero no había tenido la oportunidad constante de exhibirlo al mundo. En 2012, Pogba pudo abandonar el Manchester United mediante un traspaso gratuito, una de las mejores jugadas comerciales jamás realizadas, para unirse a los gigantes italianos de la Juventus que disputaban la Serie A. En su primera temporada con la Juve, acumuló un total de 37 apariciones y marcó 5 goles. Rápidamente se consolidó como pieza clave del equipo, que ganaría los siguientes 4 títulos de la Serie A en los años posteriores. Durante esos 4 años, Pogba comenzó a forjarse un nombre real, llegando incluso algunos a considerarlo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Con una estatura de 6 pies y 3 pulgadas, su fortaleza y habilidad para dejar atrás a los rivales lo convertían en un verdadero reto para cualquiera de los mejores equipos de Europa. Su capacidad para deslizarse entre defensores con velocidad, su impecable manejo del balón y explosiones de rapidez eran cualidades poco vistas en el continente, sumadas a un amplio rango de pases comparable al de los grandes y a una notable capacidad para rematar desde larga distancia, hacía de él un jugador excepcional. Pogba siempre fue un jugador que generaba sentimientos encontrados en los entrenadores. Con una gran personalidad y una clara convicción de su propio talento, tenía una presencia en el campo que podía ser sublime o perjudicial. Si jugaba bien, podía llevar a un equipo a conseguir títulos. Si jugaba mal, desmoralizaba a todo el conjunto. Durante los años 2014 y 2015, estuvo entre los 23 jugadores nominados para el más prestigioso galardón individual del fútbol mundial, el Balón de Oro, y en 2015 fue elegido para el FIFPro World 11. A pesar de tener tan solo 21 años, el mundo lo veía como un prospecto destinado a ser uno de los mejores jugadores de una era que aún contaba con figuras como Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo. En sus 4 años en la Juventus, ganó un total de 9 trofeos, 4 títulos de liga, 3 Supercopas italianas y 2 Copas Italia. Realizó 178 apariciones, anotó 34 goles y ofreció 41 asistencias, consolidándose en la historia del club como uno de los talentos más impresionantes. Nadie imaginaba, sin embargo, que más adelante él se marcaría otro hito en la historia de la Juventus de forma muy distinta. 8 años después, en la temporada 2016-17, Paul Pogba regresó al Manchester United con un contrato de 5 años por una asombrosa cifra de 105 millones de euros, lo que en aquel momento lo convirtió en el jugador más caro del mundo. Su primera temporada en el club fue muy buena. Disputó 51 apariciones, marcó 9 goles y ayudó a llevar al Manchester United a conquistar varios trofeos bajo la dirección del entrenador José Mourinho. El club ganó la Community Shield, la FA Cup y la Europa League.
en un periodo en el que había batallado por encontrar una fórmula ganadora, lo que supuso un avance importante tanto para el equipo como para la carrera de Pogba. Sus actuaciones en el centro del campo eran lo que los aficionados no veían desde los tiempos del legendario Paul Scholes. Fue un soplo de aire fresco para los seguidores que habían sido testigos de tantas penurias en años recientes. No obstante, no todo fue positivo. Entre murmullos y críticas, se empezaron a vislumbrar señales de lo que vendría. El más notorio de ellos fue un comentario del experto en fútbol Jamie Carragher, quien tachó a Pogba de indisciplinado tras una derrota ante sus acérrimos rivales, el Manchester City. Dios mío, es el jugador más indisciplinado de la historia. Esa crítica se repetiría a lo largo de los años, evidenciando que, a juicio de muchos, le faltaba disciplina, compromiso y esfuerzo, pronosticando el infortunio venidero. La temporada 2017-17-18 fue una de grandes expectativas para los aficionados del United, luego de haberse adaptado a la Premier League y tras haber ganado un triplete. Se esperaba que Paul Pogba tomara las riendas del club y lo devolviera a los tiempos de gloria. Sin embargo, tras una campaña con escasos aspectos positivos y sin ningún trofeo, la temporada terminó siendo olvidable. Fue en esta etapa cuando Pogba comenzó a recibir fuertes críticas, pues muchos lo consideraban increíblemente inconsistente. A veces mostraba destellos de su antiguo yo en la Juventus, con destellos del mago francés que Italia había llegado a adorar, pero sus actuaciones mediocres y la falta de esfuerzo en el campo llevaron a que muchos lo etiquetaran como un fracaso, especialmente considerando el precio de 105 millones de euros. La temporada 2018-18 marcó el inicio de un declive para Paul. El Manchester United arrancó la campaña con el capitán Antonio Valencia lesionado, y Mourinho depositó su confianza en Pogba para que liderara al equipo hasta el regreso del veterano. Muchos vieron este rol como una progresión natural, dada la capacidad de Paul para inspirar y motivar a sus compañeros con su juego. Al principio, la temporada transcurrió bien, pues anotó 4 goles. Sin embargo, tras una serie de resultados decepcionantes, Mourinho declaró que Paul Pogba nunca volvería a ser el capitán del Manchester United, aclarando que no existía un desencuentro personal con el mediocampista francés. Poco después, fue descartado para el siguiente partido contra el Derby County en la Carabao Cup, encuentro que terminó con una sorprendente derrota tras perder 8-7 en la tanda de penaltis. Seguramente Paul pensó: esto es lo que se consigue por dejarme fuera del 11. A finales de septiembre, se produjo un escandaloso enfrentamiento en el campo de entrenamiento de las instalaciones de Carrington, en el que intercambiaron palabras Pogba y el entrenador, quienes parecían atónitos por lo dicho. Se rumorea que este altercado se debió a una historia publicada en Instagram por Paul, en la que aparecía riendo con amigos y coincidía con la impactante derrota ante el Derby, aunque nunca se confirmaron detalles. Con una racha de malos resultados y una relación cada vez más deteriorada entre Pogba y Mourinho, para Navidad el mediocampista solía quedarse en el banquillo mientras circulaban rumores de que abandonaría el club en la ventana de traspasos de enero. El entrenador portugués llegó a calificar a Paul de virus por influir negativamente en el rendimiento del equipo. Permaneció en el banquillo durante los siguientes 3 partidos hasta que una derrota por 3-1 contra el Liverpool fue el colmo que llevó a la destitución de Mourinho, siendo sustituido interinamente por Ole Gunnar Solskjaer. En ese periodo, Pogba mostró un resurgir en su forma, anotando 16 goles y ofreciendo 11 asistencias. Aunque en papel parecía que la temporada de Pogba mejoraba, el hecho de que un centrocampista de su calibre tuviera que recurrir a tales cifras sin lograr ganar trofeos no era, en realidad, una buena señal. Durante las siguientes 3 temporadas se repitieron situaciones similares. En casi cada ventana de traspasos aparecían rumores de que se mudaría a otro club, e incluso, en alguna ocasión, el propio francés comentó que podría ser el momento de buscar un nuevo desafío, pues no había logrado nada notable para el Manchester United y seguía atrayendo las críticas justificadas de quienes no paraban de ridiculizar su rendimiento. Así, Pogba pasó de ser uno de los fichajes más emocionantes del mundo a convertirse en una de las mayores decepciones del fútbol. Si uno pensaba que la situación no podía empeorar, bastaba con recordar las declaraciones del comentarista Pundit Pundy Graham Souness, quien criticaba duramente a Pogba, cuestionando su ritmo de trabajo,
su deseo de ayudar al equipo y su capacidad para aprender de sus entrenadores. Incluso la leyenda del Manchester United, Roy Keane, expresó al final del último contrato de Pogba con el club que hay 4 o 5 jugadores cuyos contratos están a punto de expirar. Mucha gente cree que eso es malo, pero yo pienso que puede ser algo bueno. Los verdaderos jugadores de élite hacen que sus compañeros mejoren, y él no lo hace. Juega para sí mismo. Después de 6 años decepcionantes en el Manchester United y de haber conseguido muy pocos logros de relevancia, Paul decidió marcharse al finalizar su contrato. El 11 de julio de 2022 se anunció su regreso a la Juventus, el club en el que se había consagrado como superestrella. Para que la Juve lo fichara, el ganador de la Copa del Mundo tuvo que aceptar una reducción salarial del 55% en comparación con lo que percibía en el Manchester United, quedándose con unos módicos 160.000 euros a la semana, es decir, apenas 8 millones al año. Lamentable, sin duda. Sin embargo, tan solo 15 días después de este traspaso, Pogba sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó al margen durante al menos 2 meses, apartándolo de cualquier competición de clubes hasta la Copa del Mundo del 2022. Finalmente hizo su debut con la Juventus en febrero de 2023, 8 meses después de su incorporación. Al mes siguiente comenzó a aparecer desde el banquillo en un intento por recuperar su plena forma física, hasta que en marzo de 2023 fue descartado por el entrenador Massimiliano Allegri por razones disciplinarias, al haberse presentado tarde a un evento del equipo. 4 días después se informó que Pogba había sufrido otra lesión en los entrenamientos, que lo mantendría fuera durante 3 semanas adicionales. En mayo de 2023, regresó a la cancha en un partido de liga contra el Crecy. Parecía haber recuperado la confianza del técnico, pero tras apenas 23 breves minutos, fue sustituido debido a una lesión muscular en el muslo. Nuevos exámenes confirmaron que Paul estaría fuera por el resto de la temporada, habiendo jugado en total 161 minutos durante una etapa de 10 meses. Fue en ese momento cuando se supo que la Juventus buscaba reducir su salario tras tan escasas apariciones, sin lograr justificar la enorme cifra que percibía. En octubre de 2023, Pogba tocó fondo al fallar un control antidopaje aleatorio por testosterona B, una sustancia prohibida en el fútbol para mejorar el rendimiento. De resultar positivo en la segunda muestra, podría enfrentarse a una suspensión indefinida que lo apartaría del fútbol por completo. No obstante, si logra demostrar que la ingesta del fármaco fue involuntaria, como él sostiene, es posible que se reduzca la sanción a 2 años, algo que sigue siendo poco ideal para un mediocampista que recientemente cumplió 30 años y que se encuentra en las etapas finales de su carrera. En este punto, Pogba probablemente se pregunta si desea continuar jugando, pese a los resultados adversos. La sucesión de malas decisiones, actuaciones deficientes y traspasos desafortunados ha dejado al centrocampista reducido a la sombra de lo que alguna vez fue. Se ha informado, además, que a causa de esta sanción, su salario se redujo a 2.000 euros semanales, una drástica caída comparada con los 160.000 euros semanales con los que fue fichado. La historia de su suspensión aún está en desarrollo, pero todos podemos coincidir en que Paul Pogba, quien en su momento fue una estrella en ascenso con un potencial aparentemente ilimitado, se ha convertido en una decepción impactante en el mundo del fútbol.